Bienvenidos a un capítulo más de Resignificando Ando. Y hoy con mucha emoción, y me siento privilegiada de que nos acompañe Catalina Serna, a hablar de un gran tema, el tema del autismo, pero desde un cambio de narrativa. Catalina Serna es mamá de Luca. Luca tiene hoy 11 años. Quiero que ella se presente y nos cuente un poco de qué vamos a hablar, porque es un tema muy interesante. Catalina, bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, yo soy Catalina Serna, tengo 3 hijos y mi mayor hijo, Luca, tiene autismo y vengo un poco a platicar sobre cómo el diagnóstico afectó en mi familia y cómo logramos transformar la manera en que siempre nos han dicho cómo es una discapacidad a algo positivo y a la aceptación para poder disfrutar de la vida y especialmente de mi hijo. Bueno, pues no se lo pierdan. Creo que es algo muy importante este tema de la inclusión, este tema de darle la bienvenida a una discapacidad y sobre todo ver qué podemos aprender de él. Me da mucha curiosidad, así que empezamos. Okay. Te invito a que te suscribas, a que le des like y actives la campanita para que no te pierdas más episodios de Resignificando Ando. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por haber aceptado venir a este espacio de Resignificando Ando. Me encanta tu historia, me gusta lo que haces. Para mí es un privilegio que estés aquí. Lo que has hecho con la historia de tu hijo, que ahora nos vas a platicar de este gran tema de autismo. Y me gustaría empezar por preguntarte cómo ha sido para ti todo el proceso de este hijo desde que lo descubriste y lo que has hecho con él, porque me parece que esta historia tuya es muy digna de contarse, más en este tema del autismo, que tiene varios, pues no diría problemas, pero varios vértices contradictorios, entre que hay gente que no lo acepta, entre que hay quienes confunden el diagnóstico y hay quienes lo viven con un pesar y con un dolor y no logran ver la parte que estos niños traen de enseñanza, traen de amor, y tú eres un testigo como madre y como autora de libros que nos vas a contar también de esta parte tan linda que has hecho con el tema. Entonces me encantaría que empezaras platicándome lo que fue para ti, cómo lo descubriste y dónde estás hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que yo siempre le digo a la gente que me conoce que mi tema con el diagnóstico fue evolucionando. En un principio, cuando recibí el diagnóstico, o cuando empecé medio a ver que algo estaba diferente con mi hijo, sí creo que me dolió, sí creo que la sufrí, sí creo que era un tema que yo quería eliminar de mi vida o de mi hijo por falta de información. Creo que es el problema más importante del autismo es ese, la falta de información. Entonces, cuando yo empiezo a investigar qué es lo que... ¿Qué edad tenía, perdón? Tenía menos de un año cuando empecé. Perdón, menos de 2 años. Tenía como 1 año, 8 meses. Empecé a buscar respuestas, que alguien me dijera qué estaba pasando con mi hijo, porque mi hija, mi segunda hija, es menos de 1 año más chica que él. Entiendo. Entonces obviamente ella se emparejó muy rápido y yo no entendía qué estaba pasando. ¿Qué eran como las pequeñas señales distintas que tú veías ahí que te hicieron empezar a tener curiosidad por el tema? Mira, para mí la más importante es que no hablaba. Okay. No hablaba nada. En realidad yo quizás no lo hubiera notado tan chiquito si no me lo hubieran dicho. A mí me lo dice una tía de mi esposo, me dice, hay algo con tu hijo, creo que lo deberías de checar.
Y yo pues lo veía que sí le gustaba jugar solo. Había cositas, pero era mi primer hijo, yo tenía 25 años. Y le gustaban, haz de cuenta que todas las llantitas girarlas. De repente se quedaba viendo la ventana y se quedaba así por muchos minutos y no le hablabas, no te volteaba a ver. Pero a mí no me preocupó hasta que me lo dijera. Yo quizá lo hubiera notado ya un poco más grande. Y pues sí, al principio pues es una situación de que quieres que hable, que quieres que sea un niño. Mi esposo era futbolista profesional, entonces era un tema de, pues como, entonces no va a jugar fútbol, ¿qué va a hacer? Y un poco esta falta de información de pensar, pues no, de no entender qué es, ¿no? Nunca me dijeron la palabra autismo, en realidad, hasta los 3 años y medio. Entonces estuve casi 2 años buscando una explicación, una respuesta que nadie me dio. Entonces pues, te metes a internet, te pones a buscar y aparecen cosas que lamentablemente no es la información ideal. Entonces lo primero que yo pensé es, ¿qué hago para quitarle esto a mi hijo? Está enfermo. Está enfermo. Lo tengo que curar, sí, claro. Tengo que hacer algo para que no sea así. Obviamente yo creo que esos fueron los primeros meses del diagnóstico. Y ya después fui evolucionando porque yo veía a mi hijo. Y es justo lo que decías, yo veía a mi hijo y decía, este no es el niño que me están pintando aquí, en el internet, ¿no? En los libros. Este es mi hijo. No, como que no me empataban las situaciones, ¿no? El diagnóstico con él. Y después fui aprendiendo, pues, toda la variedad que hay dentro del espectro. Y empecé a ver a mi hijo. Entonces yo siempre les digo que yo en realidad conocí a mi hijo hasta el día de su diagnóstico. Porque todo el tiempo antes era el niño que yo me imaginaba o que yo pensaba que iba a tener y no lo conocí hasta que me dijeron, no, ese no es este, ¿no? El que está enfrente de ti. Que un poco pierdes de vista cuando Claro, porque lo niegas, no quieres ver esas cosas hasta que por eso los diagnósticos suelen ser importantes porque es nombrar algo por su nombre, ¿no? Exacto. Ponerle un nombre a algo, entonces te permite verlo desde ese enfoque. Y verlo por lo que es. Mi hijo es autista, ¿no? Y funciona de diferente manera. Entonces yo, aunque lo meta miles de terapias, aunque haga miles de cosas, nunca voy a hacer que sea diferente. Lo voy a ayudar, claro. Lo voy a ayudar a que pueda encajar en una escuela, a que pueda funcionar en la sociedad, todo lo que quieras, pero no lo voy a cambiar. Y yo creo que eso es la diferencia. Al principio piensas que lo vas a cambiar. Y ya después lo que quieres cambiar es todo lo demás para que él esté bien. Sí, esto que dices es muy importante porque cuando queremos cambiar algo viene desde la no aceptación. Claro. Y cuando queremos ver cuál es la mejor versión que podemos hacer de él y su contexto, es la aceptación, ¿no? Acepto que él es así. Exacto. Y lo que tenemos que cambiar somos los que estamos alrededor para ver cómo vamos a estar con él. Y a mí lo que me pasó mucho es que yo siento, y fue muy... O sea, se vio que cuando yo acepté que él era así, su relación conmigo también cambió. Claro. Porque yo todo el tiempo decía, es que no me quiere mi hijo. O sea, yo pues me dedicaba a mis hijos, no hacía otra cosa. Y yo decía, no me quiere, no entiendo. Si siempre estoy con él, si soy cariñosa, si no entiendo qué pasa. Y también por eso es como hace muchísimos años, una de las versiones era que el autismo era culpa de las mamás. La madre refrigerador. Exacto, ¿no? Porque eran muy frías y yo decía, es que yo no soy así, o sea, no entiendo. Yo soy cálida, cercana, sí. Me acerco a él, ¿qué pasa? Y hasta el momento en el que yo dije, ok, este es mi hijo, ¿qué voy a hacer para ayudarlo a él? Cambió todo. Y ahora, desde ese entonces, soy su persona favorita, ¿no? Porque él lo siente y siento que eso nos pasa mucho, que pensamos que como no nos voltean a ver, que como no nos responden, no se están dando cuenta y claro que se dan cuenta, ¿no? Y es como otra forma de querer, ¿no? Pensamos que no nos quieren, que como no se acercan a nosotros no somos importantes, hasta que entendemos que su forma de ver el mundo es distinta. Y su forma de amor y su forma de cercanía también es distinta. Es un reto como mamá, porque según entiendo tenías ya otra hija muy cercana. Sí. Y entonces, ¿cómo le hacías para lidiar con estas dos versiones de hijos? Seguramente fue complejo. Sí, fue muy complejo. Y la verdad es que los primeros 3 años de vida de mis hijos, para mí, siempre les digo, fueron una pesadilla, ¿no? Fue como el adaptarte a este diagnóstico, adaptarte a tener 2 bebés. Como te digo, mi esposo era futbolista, entonces me cambiaba mucho de ciudad.
Entonces estaba sola la mayoría del tiempo. Entonces sí era como complicado. Esos 3 años fueron muy complicados para mí. Digo, los disfruté mucho, pero también fueron... No quería salir ni a un restaurante porque decía, ¿qué hago con estos 2 niños? Uno que no sé ni qué está pasando y la otra bebé. Entonces sí fue complicado, pero pasó muy rápido. La verdad pasó muy rápido. Y hoy que lo ves en retrospectiva y que pasó rápido, fue difícil, pero finalmente, ¿qué fue lo que fue el turning point en Catalina para llegar a la aceptación? ¿Me dices el diagnóstico? Sí, yo creo que lo que a mí me pasó es que yo estuve 2 años buscando un diagnóstico, metiéndome a internet, viendo cosas que sí, que no, y a mí me diagnostican a Luca en España. Y la verdad es que en España tienen una perspectiva muy diferente que aquí. Aquí en México nadie me lo quiso diagnosticar. Nos fuimos a vivir a España, ahí me lo diagnostican y inmediatamente después, o sea, me lo diagnosticaron y a la semana era como el Congreso de España de Autismo. Y fue un doctor que se llama Barry Puissant, que tiene un libro padrísimo que se llama, en español se llama Seres Humanos Únicos. En ese momento no tenía el libro, pero platicó su experiencia con el autismo y ahí me hizo cambiar la manera en que yo veía el autismo, ¿no? Porque él lo ve como personas con diferente manera de funcionar, que tienen sus cualidades, que tienen sus fortalezas. Entonces yo decía, este sí es mi hijo, no es el que decía en internet. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo. De inmediato, después del diagnóstico, tener eso, porque por 2 años yo me estaba construyendo una imagen o una idea en la cabeza que pues no era la ideal, la verdad. Y a mí eso me ayudó mucho, la verdad. Tuve mucha fortuna de vivir y de recibir el diagnóstico en España. Porque en un lugar donde están más preparados, donde hay más apertura, donde hay más información. Como dices, fue el Congreso, pudiste accesar a un libro. Exacto, y fue un tema... Y el autismo, lamentablemente, es un tema de perspectivas. Hay como las ramas del autismo, ¿no? Los que piensan que hay que meter todo el dinero para encontrar por qué existe el autismo y cómo curarlo. Los que lo ven como... un fenómeno. Como algo que nadie entiende. Y los que lo ven como... pues son personas que funcionan diferente y hay que aceptar e incluirlas, ¿no? ¿Y tú por dónde te fuiste? Pues ahora estoy por la tercera, que es... pues mi hijo es como es, tiene los mismos derechos que todos los niños. ¿Cómo le hago para ayudarlo a ejercer esos derechos, no? Porque batallamos muchísimo en conseguir la escuela. De hecho, aquí en México me lo rechazaron como de 21 escuelas en el sur de la ciudad, sin conocerlo. No lo conocían, no sabían sus calificaciones. Luca, gracias a Dios, es un niño muy inteligente, entonces va al corriente con sus compañeros. Pero nunca me preguntaban nada más decían autismo, no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Hasta que ya llegamos a una escuela donde hemos estado 3 años y vamos bien. Pero yo decía, no es posible que batalle tanto. Y yo, dentro de mi privilegio, me pude cambiar de zona de ciudad para que mi hijo vaya a la escuela. Pero ¿dónde están todos los demás? Y ahí empiezan estas inquietudes de decir, no entiendo cómo lo están viviendo todas las demás familias, porque no es un niño de cada 10 millones, ¿no? Es uno de cada 60 niños. Ok, ese es el promedio que hay hoy, ¿verdad? Más o menos, uno de cada 60 puede presentar. ¿Y cómo soltaste la curiosidad o la inquietud por indagar el por qué? Porque veo que tú hoy trascendiste a otros niveles con tus libros, que ahora hablaremos de eso, pero el por qué es algo que siempre nos preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué es así? ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? ¿Me tocaba? ¿Estoy pagando algún karma? ¿Qué hiciste con ese tema? Sí, 100% me sentí culpable. Comí algo que hice en el embarazo, ¿no? Pues no entiendo por qué. Pues la verdad es que llegó un punto en que dije, ¿qué importa? ¿No? O sea, no importa el por qué, importa mi hijo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues no. La verdad es que no hay explicación. No existe. O sea, hay gente que le dedica millones y millones de dólares, de pesos, de lo que quieras a investigar y no existe. No se ha encontrado la etiología puntual para el autismo. Y yo menos lo voy a encontrar. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que vivir en lo que en el ahora. Y yo creo que eso mi hijo me lo vino a enseñar mucho. Yo era muy controladora, todavía soy un poco, pero me gusta
saber por qué, me gusta saber cómo funcionan las cosas. Y con él, pues tienes que soltar el control porque no te queda de otra, ¿no? Tienes que ir, o él te tiene que guiar hacia dónde va. Entonces, a mí, mi hijo me cambió la manera de vivir en general. Y de ver a las personas, de valorar a las personas. Y creo que eso es lo que vienen a enseñarnos. Y pues la gente que vive en negación un poco se priva de ese privilegio, porque sí es un privilegio. Si pudieras compartirme, porque hay muchísima gente que nos está escuchando con este tema de autismo, que hay poca información y sobre todo pocas mamás como tú que han hecho de este hijo autismo una oportunidad de crecer, de trascender, de escribir libros, de veras ocuparte no del por qué, sino de qué me vino a enseñar, qué me da, cuál es nuestro vínculo. Y dirías 2 cosas que sientes que te ha enseñado Luca. Pues me enseñó a disfrutar cada momento. Yo creo que cuando te fijas en estos niños, es lo que les decía, o sea, cuando dijo su primera palabra, pues te emocionas con cualquier hijo cuando dice su primera palabra. Pero con él, la segunda, la quinta, la 20, cuando dijo 2 palabras juntas, cuando dijo una... Como que las cosas que un poco damos por hecho en el desarrollo de un ser humano, hasta ahorita tengo una bebé de 2 años. Y el embarazo que viví con ella fue mucho más mágico que con mis primeros 2. Porque los primeros 2 tenía 24 y 25 años, era, pues te embarazas, tienes tu hijo y ya. Y ahorita como que me pongo a pensar en todo lo que implica un embarazo y que se haga una vida, ¿no? Como que siento que esas cosas valoro mucho más los detalles de la vida y valoro mucho más la vida en general desde que tengo a Luca. Esa es una de las cosas. Muy, muy importante. Y la segunda es eso, el soltar el control. Me encanta porque te escuchaba y pensaba, cuando somos tan controladoras y perfeccionistas, nos cuesta mucho trabajo contactar con nuestra vulnerabilidad, exacto, ¿no? Con la parte incierta de la vida y con entender que somos vulnerables, que todo no es perfecto. Yo siento que un niño autista te ayuda a tocar esta vulnerabilidad y el decir, el control no existe, es una ilusión. Por más que quiera yo controlar todo, me vino a enseñar que hay cosas que no puedo controlar. Exacto. Y una de esas es la sociedad. No puedes controlar la sociedad. Entonces, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo aceptar, especialmente en una sociedad como México. Yo soy de Monterrey. Entonces, especialmente como una sociedad como Monterrey, que es tan cerrada, que es tan... pues todos tienen que estar dentro del mismo cuadro, físicamente, emocionalmente, en la educación, en todo, ¿no? Y con Luca, o sea, mucha gente me dice, ¿cómo le haces si te voltean a ver? Pues es su problema, no el mío, ¿no? O sea, si mi hijo está teniendo una crisis, yo lo voy a acompañar a él. Si le molesta a la señora de al lado, realmente es su problema, no es el mío. Entonces, aprender a estas cosas, él me las enseñó y pues ya disfrutas más todo en general, cuando no te importa lo que piensen de ti, cuando no te importa si te están juzgando o no. Y eso ellos lo viven todos los días. A Luca se para y se pone a bailar enfrente de todos y no le importa si lo están volteando a ver o no. Y esas son cosas lindas, ¿no? Y son cosas lindas y que tienen que ver con tu contactar, no una parte vergonzante, sino una forma distinta de vincularse. Él se vincula muchas veces sin importarle lo que piensen los demás, se puede parar a bailar, puede hacer cualquier actitud, cualquier acción en cualquier momento sin importarle, porque él no tiene esta parte como del desarrollo social que le preocupa el qué dirán y el qué verán, ¿no? Exacto. Pero aquí el impacto hacia los padres, ¿no? Porque hemos hablado mucho de ti, pero ¿cómo sientes que lo vivió tu esposo? Yo creo que a mi esposo le costó un poco más de trabajo. Creo que a los hombres en general les cuesta trabajo porque piensan mucho en el futuro. Y eso es de las cosas que él trabajó mucho, de no pensar en el futuro. Entonces, por ejemplo, él no puede ver una serie de televisión que tenga un personaje autista adulto, no puede. Porque es, así será Luca o no va a ser así, o no. Les cuesta mucho trabajo. Yo creo que eso es como de los hombres. Bueno, también nosotros, ¿no? Que tenemos nuestras expectativas y pensamos, yo aprendí rápido a ya no pensar en el futuro. A pensar en el futuro inmediato, claro, y trabajar en eso. Pero también entre la pandemia y tantas cosas que ya no saben ni qué va a pasar en el mundo y en la vida, que disfrutas lo que hay ahorita, ¿no? Ya lo que pasa en el futuro ya vendrá.
Y pensar que el desarrollo de Luca, con tan poca investigación que hay y tan poco certero que es su futuro, puede ser muy distinto a todo lo que puedes hoy leer en internet, leer en los libros o incluso ver en películas, ¿no? Porque tiene mucho que ver, y eso sí se sabe, con el tipo de vinculación que ustedes logren hacer con él, ¿no? Y como el lugar que él pueda ocupar en la familia. Claro, yo creo que eso es lo más importante y es lo que la gente como que no acaba de entender, los que viven en negación. Que ese paso de aceptar a tu hijo lo va a ayudar a adoptar todas esas habilidades que necesita. Porque si no se siente seguro en su entorno, en su casa, menos se va a sentir seguro en una terapia o en la escuela, ¿no? Necesita esta aprobación de decir, puedo ser quien soy y mis papás me van a querer y me van a amar y me van a ayudar para poder avanzar en todo lo demás. Y yo lo noté muy claro con Luca. Muy claro que en el momento en que funcionó este vínculo, porque yo lo acepté y dije, este es mi hijo y doy todo por ti, en ese momento él empezó a avanzar y empezó a hablar, empezó a decir palabritas, no empezó a hablar ya de la nada. Pero sí creo que es un paso vital, además de todas las terapias y todo lo que se necesita, ese paso, si no se cumple, no va a funcionar igual. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso me llama mucho la atención tu historia y más me llama la atención que aparte te dedicaste a la tarea de publicar 2 libros que ahora tienes, ¿sí? ¿Cómo se llaman tus libros? Se llaman Mi hermano Luca el primero y Mi amigo Luca el segundo. Y justo son libros que yo hice porque no los tuve yo en el proceso, ¿no? Yo creo que yo viví un proceso súper solitario porque estaba chiquita, ninguna de mis amigas tenía hijos, no sabía a quién contarle porque nunca había visto a alguien que estuviera pasando lo que yo estaba pasando. Entonces mi hermano Luca, que es el primero, y el segundo se llama Mi amigo Luca. Mi hermano Luca nace por una necesidad, en realidad fue una necesidad mía, porque mi hija, los primeros años de su vida, no notaba tanto esta diferencia en el desarrollo con su hermano. Pero llegó una edad en que sí se empezó a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué mi hermano no habla? O me hacía preguntas de ¿por qué mi hermano tiene autismo y yo no? ¿O se cura el autismo? ¿O por qué no me quiere mi hermano? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? Entonces dije, ¿cómo le hago para explicarle a una niña de 5 años en ese momento qué es el autismo, ¿no? Porque ni yo sé, nadie sabe con certeza qué es, ¿cómo le hago? Entonces busqué ayuda, busqué diferentes recursos y no encontré. Entonces por eso decidí escribirlo. Y a mí me tocó vivir un proceso muy solitario. Yo estaba chiquita, mis amigas no tenían hijos, no estaban ni casadas. Yo no conocía a nadie que hubiera vivido lo que yo estaba viviendo. Y un poco no lo dije. O sea, yo me tardé 1 año en decirle a mi mamá que estaba yendo con neurólogos. Porque no sabía qué decirles. Y un poco es esta negación de decir, no, pues mi hijo no tiene nada. Aparte yo siempre fui la de mejor calificación, mejor todo. Entonces yo decía... Sí, una vida perfecta, sí. Todo muy bien. Y entonces más trabajo nos cuesta entender, ¿no? Sí, no, tu esposo, no. Futbolista, famoso, viajan por todo. ¿Te cuesta trabajo contactar con que te puede pasar eso? Claro. Y con que pues, no sabes qué hacer. O sea, yo siempre como que siento que mi fuerte siempre fue solucionar problemas, ¿no? Se me presenta un problema, lo soluciono. De cualquier manera, creativamente. Y con él... pues me topaba con pared, decía, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Entonces, Mi hermano Luca es un libro que da un poco de validación a los hermanos, porque luego los hermanos de algún niño con discapacidad la viven duro. Entonces era como un homenaje a mi hija, que siempre fue la mejor maestra de Luca. Uh-huh. Y también una manera de que los papás no se sintieran solos, ¿no? Como yo me sentí, como mi esposo se sintió. Era una manera de... Hay más gente que lo está viviendo, no es el fin del mundo. Y es un cuento, son infantiles los dos, súper sencillo, que explica un poco lo que es el autismo desde el punto de vista de la hermana. Qué bonito. Y yo estoy segura que puede ayudar a mucha gente. Qué buena idea de escribir un libro, porque, digo... Yo hablo mucho, y así se llama incluso este espacio, resignificando, y hablo mucho de que en la vida tenemos que aprender a resignificar, y tú resignificaste el tema del autismo como que le diste dignidad en tu familia, resignificaste tu propia relación contigo misma, porque de ser una mujer perfecta, que todo soluciona,
y que sabe cómo solucionar todo, te topas con algo que no tiene solución. Lo que tienes es aprender a vivir con eso. Claro. Y cómo sacar la mejor versión de tu hijo, de ti como mamá y de la relación entre ustedes. Y cómo vivir y disfrutar la vida con eso, porque la gente la sufre, hay mucha gente que la sufre. Y hay gente que le dice, es que estoy viviendo un duelo. Y a mí ya hasta ahorita me da un poco de coraje porque nosotros perdimos un sobrino de 5 años, 6 años por cáncer. Entonces digo, eso es un duelo, ¿no? Exacto. Tú no estás perdiendo a tu hijo, estás perdiendo la expectativa que tú tenías, pero ese es tu problema, no el de tu hijo, ¿no? Entonces, creo que es fuerte darte cuenta de eso, de que al final todo lo que estás sufriendo es porque tú lo quieres sufrir, ¿no? En el momento en que, si para ti es una tragedia el autismo, tu vida va a ser una tragedia. Y pues de eso no se trata, ¿no? Se trata de cómo voy a vivir con esto y adaptar a poder seguir viviendo la vida que queremos vivir. Claro. Y la verdad es que pues nosotros nos ha ido muy bien, gracias a Dios. No sabes, Catalina, cómo me encanta escucharte y me viene todo un déjà vu porque platicando un poco antes de grabarte contaba yo que hace 40 años, cuando yo me recibí de licenciatura, me llamaba mucho la atención el autismo en la carrera de psicóloga clínica. De hecho, hice mi tesis sobre autismo infantil precoz, intentando hacer un diagnóstico diferencial con retraso porque se confundía mucho. Entonces, es un tema que me ha inquietado siempre y me ha inquietado desde el punto de vista que también como psicólogos, como terapeutas, a veces lo que queremos es ayudar a que el otro resuelva. Y este es un reto. El autismo no se trata de resolver, se trata de aprender a vivir con él, a compartir. Y sobre todo acabas de decir algo que creo que es una gran lección, de disfrutarlo así. Y me imagino que no solamente para la hermana de Luca es un reto Luca, sino también para los amigos. Y de ahí sale tu siguiente libro. Sí, el siguiente libro se llama Mi amigo Luca y en realidad es de inclusión escolar. Como vivimos este proceso en donde me lo rechazaron de tantas escuelas, y dije, no es tan difícil. Cuando conoces a Luca, todas las maestras que conocen a Luca lo aman. Todos sus compañeros son súper amigos de él, porque es un niño muy lindo y muy noble. Pero escuchas autismo y luego lo dices, ay no, ¿qué es ¿Cómo esto? le voy a hacer? ¿Cómo lo voy? Es ignorancia, ¿estás de acuerdo? Es ignorancia, 100% ignorancia. Que pues yo también era ignorante. Entonces mucha gente como que le da mucho coraje. Muchas mamás me dicen, es que esta persona... Y yo, pues es que están dentro de la ignorancia que nosotros también estuvimos. Y es lo malo de ahorita de la humanidad. Como que nos olvidamos del de al lado, ¿no? Pensamos solo en lo que estamos viviendo nosotros. Y creo que estos niños nos están ayudando a eso. A empezar a ver al de al lado, a decir, ok, está haciendo un berrinche un niño en... No tengo idea si tiene un problema sensorial, si sus papás se están divorciando, si le duele la panza. No sabemos qué le está pasando al niño. Entonces tenemos que dejar de meternos en esas cosas y ser más empáticos. Y yo, mi amigo Luca es un libro que platica la historia de Ana, que es una amiga de Luca, que es real. Que Ana, desde el día 1, por primera vez en esta escuela, mis hijos se tuvieron que ir en autobús. Nunca se habían ido en autobús. Y Luca, mi hijo, siempre usaba un sombrero de vaquero de Woody. No se lo quitaba por nada. O sea, se dormía con el sombrero. Era como su seguridad, yo creo. Entonces a la escuela iba con su sombrero. Y desde el primer día, esta niña como que empezó a ver que Luca le costaba trabajo. Y fue y se sentó con él y se empezó a hacer amiga. Y resulta que después, pues la mamá era amiga de una amiga mía de Querétaro. Entonces hicimos esta relación. Y el libro trata de eso, de ella platicando cómo le hizo para acercarse a Luca. Y dentro del cuento muestro algunas herramientas de inclusión en las que te dicen, no es tan difícil ser inclusivo, no es tan difícil acercarte a otro y poder jugar con él, poder enseñarle. Vienen también al final unos como tips para la inclusión, para las maestras, como una manera de facilitar. Mucha gente sí me dice, ¿cómo le hago para acercarme? Entonces es una manera de facilitar esa situación, como que no te dé miedo ser inclusivo, que no te dé miedo acercarte a alguien que es diferente a ti. Y me parece, te escucho, se me enchina la piel porque siempre he admirado a la gente que hace de una crisis, y no porque sea una crisis, pero sí es algo diferente. Uh-huh. Sí es algo que viene a romper estructuras familiares, personales. Y yo admiro mucho quien hace de una crisis, de algo diferente, de un problema, una oportunidad de crecimiento. Y tú con estos libros haces eso.
porque en vez de quedarte con esta sabiduría que descubriste y con todo esto que nos cuentas, que hiciste diferente para tú tener una relación disfrutable con tu hijo, lo estás compartiendo. Y hay muy poca gente que lo hace. ¿Por qué? Porque no encuentra los medios o porque no sabe cómo hacerlo. Y creo que un libro, y más como lo dices, un libro infantil, pero que es también para adultos y también para que los adultos lo puedan ver, bueno, estás ayudando a tanta gente, mucho más de la que te imaginas, a relacionarse de forma distinta desde la familia, desde lo social y, como tú dices, desde la inclusión. Porque me parece increíble que a estas alturas no podamos ser inclusivos en muchos temas, ¿no? Pero tú lo dices muy simple. No es tan difícil. Y yo creo que tiene que ver con el atrevimiento. Pero el atrevimiento interior, a romper tus creencias, a romper tus expectativas. Y otra característica, a ser curioso. Me da curiosidad cómo es un niño así. Y yo creo que la amiga Ana se llama, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Ana fue curiosa. Le dio curiosidad el sombrero, le dio curiosidad quién es este niño, y de la curiosidad viene el amor. Claro. Y algo bien lindo de Ana es, y de los beneficios de la inclusión que la gente luego no se da cuenta, es que Ana lo hizo solita. Nadie le explicó cómo se le tenía que acercar, nadie le explicó qué tenía que hacer. Ella lo aprendió. Y ahora es una niña súper empática, que ayuda a los que lo necesitan, porque eso te da la inclusión. Entonces, muchas veces se confunde y las escuelas o las familias piensan que al que beneficia la inclusión es al que incluyen, pero la verdad es que beneficia a todos, ¿no? Beneficia a todos los niños a que aprendan también a verse ellos, que de repente son buenos en algo y de repente no. Y Luca, por ejemplo, es muy bueno en matemáticas, pero batalla en lo social muchísimo. Entonces sus amigos lo ven y dicen, es mucho mejor que yo en matemáticas y necesita ayuda para pedir permiso para ir al baño. Entonces empiezas a darte cuenta de eso, ¿no? De yo tengo fortalezas, pero también él, ¿no? Yo tengo debilidades y él también. Entonces eso es algo muy padre, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas, que me encanta lo que estás diciendo, me remonté muchísimo, así me conectaste directo con mi hijo mayor, que es director de cine. Uh-huh. Él era un niño diferente. Tú imagínate un niño que rompía las expectativas de los papás, porque no era un niño que le gustaba el deporte, que le gustaba el fútbol. Él hacía historias, uh-huh, escribía y jugaba con un micrófono. ¿Quién quería ser su amigo? Nadie. Y también fue romper para nosotros como papás muchas cosas y entender que tienes un artista, que tienes un hijo diferente. Hasta que él se fue abriendo camino y la gente de pronto lo escuchaba en un programa de radio a los 4 años contar cuentos literal y decían, ay Dios mío, yo no podría hablar así. Uh-huh. Y te empiezas a acercar por lo diferente, pero cuesta trabajo. Hay que romper un montón de barreras. Sí. Y entonces hablo de un director de cine hoy o hablo de Luca. Lo que quiero como hacer hincapié es en las diferencias y en la inclusión. Creo que tenemos un reto como sociedad, un reto como mamás, un reto como familias, a romper estas expectativas que a veces nos encadenan a herencias históricas, a creencias, a ideas que ya caducaron. Sí. Y que abrirnos a lo diferente es lo único que nos va a hacer en verdad más humanos, más cercanos. Sí, y pues es válido en toda la diversidad, ¿no? Diversidad religiosa, diversidad sexual, diversidad de todo tipo, ¿no? Creo Esto es lo más importante. Es válido para todo tipo de diversidades. Y yo vería el autismo más que como una enfermedad, como una más de las diversidades. Sí, y es eso, es una diversidad neurológica. Es lo único que es. Sí. Me encanta, una diversidad neurológica. Y dime algo, Catalina, ¿dónde podemos comprar tus libros? Porque ya lo quiero en este momento. ¿A dónde? Ahorita apenas vamos a tener otra vez el stock porque se nos acabaron, gracias a Dios. Y están en la página de mihermanoluca.com. Ok, mihermanoluca.com para comprar los libros de Catalina. Y te hago una segunda pregunta. Si alguien se quiere acercar a ti, porque veo que tú lo has trabajado de una forma muy linda, todo este tema desde tu lugar de mamá, tu lugar, como desde varios, como de una forma integral.
platicas con mamás que están atoradas, puedes ayudar, si lo haces, no lo haces, pues, si alguien nos está escuchando y se quiere acercar a ti. Sí, la verdad sí lo hago. Lo hago especialmente en Instagram. Ok. De hecho, tengo un grupito de amigas que nos hicimos amigas virtuales y luego nos fuimos a un viaje juntas y nos conocimos todas. Y es esa necesidad de saber que alguien más está viviendo lo mismo que tú. De hecho, entre el primer libro y el segundo hice un cortometraje animado que se llama Mi hermano Luca también. Y ese cortometraje, bueno, lo hice después de que me lo rechazaban en 21 escuelas. Como que ese fue mi enojo. Yo quería demandar a todas las escuelas, yo estaba enojadísima y de ahí decidí hacer algo creativo que fue el cortometraje. Dije, si la gente no está tan metida en el libro, pues ¿qué hacemos, no? Cine. Y la verdad es que nos fue muy bien. Estuvimos en más de 40 festivales en todo el mundo. Estuvimos calificados para los premios Óscares. Nos fue muy bien. Y una de las amigas que ahora es de mis mejores amigas me dijo que ver el cortometraje fue el momento que cambió su vida. Porque fue el día que se dio cuenta que alguien más estaba viviendo lo mismo que ella, ¿no? Y que este cortometraje es... De hecho, la voz es mi hija Eugenia, también. Y es como también del punto de vista de la hermana, y puedes ver el choque de los puntos de vista de una situación, ¿no? Un momento de crisis de Luca, la hermana lo ve como si es un superpoder, que puede escuchar muchas cosas a la vez. Al mismo tiempo, ¿no? Y ella no, y los papás lo ven como algo negativo. Entonces es este choque de cómo lo ven los adultos. La visión de un niño, ¿no? Exacto. Que lo ve a lo mejor como un héroe superpoderoso que tiene esta diversidad de canales sensoriales, y el adulto se asusta. Exacto. Entonces es como esto, y ella me decía, es que me vi reflejada, o sea, vi a mi hijo ahí, o sea, Luca era mi hijo, no era Luca. ¿Y dónde podemos ver el cortometraje? ¿En la misma página? No, ahorita, bueno, sí, ahí lo pueden encontrar. Está en YouTube, lo pueden buscar como Mi hermano Luca, está en español y en inglés. Y pues sí, eso está padre, como que al final esta era mi intención. Mi objetivo de este proyecto en general de Mi hermano Luca es eso, es como ayudar a los papás a darse cuenta que no están solos y que no es el fin del mundo, porque los papás sí somos los que definimos el rumbo de nuestros hijos. Definitivamente. Entonces yo pienso en los niños que viven con unos papás que no los pueden aceptar, y me da algo, o sea, no puedo. Entonces la intención es intentar cambiar la narrativa que nos venimos contando desde que estamos chiquitos, ¿no? Que es... Sí. Tenemos que ser así, tenemos que tener estos hijos, nos tiene que ir muy bien en clases, todo tiene que ser de cierta manera, a decir, no, esta es mi vida y a ver cómo me va en la vida. Esta es mi vida, y con esto, como cuando dicen, hay limones, hagamos limonada. Exacto. ¿No? ¿Qué hago con esto? Me gustó mucho, quiero retomar para cerrar la parte de la narrativa. Finalmente, todas son las historias que nos contamos y las que nos atrevemos a contarnos diferentes. Y creo que el tenerte aquí, que además me siento muy halagada porque este tipo de testimonios de vida para mí son los más importantes. Son los más importantes porque te tocan a ti como mujer, como madre, como familia, y porque tú haces un cambio desde tu propia experiencia, no es algo que no estás viviendo. Cuando tú vives algo puedes ayudar mucho más porque lo tienes en tu sangre, lo tienes adentro de todo tu ser. Y además de admirar lo que haces, te agradezco muchísimo que lo vengas a compartir, porque principalmente tú has resignificado con Luca, y a través de Luca y de lo que has hecho, pues yo diría la historia del autismo, y conozco pocas madres que hayan hecho esto, y de veras mis respetos. Yo siento que este va a ser el primero de otros podcasts que vamos a poder hacer juntas, porque estoy segura que poca gente puede accesar a una mirada tan distinta del autismo como tú lo has plantado hoy. Y yo, siendo terapeuta y trabajando en este tema, pues me siento con la piel chinita y muy halagada de que hayas venido a compartir este espacio, y te lo agradezco muchísimo, Catalina. No, muchas gracias por invitarme. Y sí, pues creo que al final yo veo a mi hijo, y bueno, mis 3 hijos son lo que más amo en el mundo. Entonces ver a mi hijo y pensar negativo de cualquier cosa que forme parte de él me parece imposible. Entonces creo que es eso. Creo que las mamás y los papás tienen que empezar a ver a su hijo, no todo lo demás, a su hijo, y eso les puede cambiar la vida.
Pues yo ya no digo ni una palabra porque esto que dijiste me parece así el cierre más sabio. Y muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Listo. No. O sea, Está empezando otra vez. No,